buenas noches para todos, bienvenidos al Conocimiento Universal QS. Les doy la cordial bienvenida a todos ustedes. Hoy pues con un nuevo tema muy importante, muy interesante, pues del temario ya de la fase B. Espero que la imagen y el audio esté fluyendo correctamente y les extiendo mi más cordial bienvenida y saludo fraterno a todos ustedes. Saludos a todas las personas, a los administradores que nos permiten pues compartir en sus grupos y en las diferentes redes sociales estos en vivos, estos streaming con el ánimo de entregar un conocimiento, una sabiduría a todas las personas que buscan el camino de la autorrealización. Saludos a los amigos de Latinoamérica, de Centroamérica, Norteamérica, de Europa, de la gente de España, de Australia, la gente también de La Habana y de los diferentes lugares que realmente nos siguen y siguen estos en vivos, estas transmisiones. Mi más cordial saludo para todos ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, espero de verdad hacerme entender. Es un tema realmente fundamental para el trabajo interior. Entonces vamos a esperar que la gente se vaya conectando un poco y vamos a iniciar este en vivo. Las inquietudes, como siempre, las dudas que les surjan con respecto pues a esta conferencia, a este tema del día de hoy, con muchísimo gusto los pueden dejar en el chat y al final trataré de responderles de la mejor manera posible. También a todos ustedes agradecerles a aquellos que se toman la molestia de compartir en sus grupos, en sus redes sociales esta sabiduría. Pues muchísimas gracias, pues el único ánimo que se busca con esto es entregarle las herramientas, las técnicas de una manera muy clara y precisa para las personas que quieran trasegar este camino de la autorrealización. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, yo creo que vamos a iniciar. Las personas que vayan ingresando se vayan colocando al tanto en la medida que vayan viendo el video desde el inicio, ¿no? Entonces vamos a arrancar. Saludos para Johanna Montoya, Edison Guamán, ¿se escucha bien? Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a arrancar porque pues es un tema importante, ya las aclaraciones las iremos tocando en la medida en que vamos avanzando. También saludos a Aracel Sandoval, todos los amigos de México, un fraternal saludo para todos ustedes y de los diferentes países que se unen a estos en vivos. Entonces, de momento y arrancamos el día de hoy con esta importantísima conferencia de la fase B. Bueno, ya arrancando, pues vamos a hablar, como ustedes ven al lado, a este lado, la imagen de fondo, ¿no? Si lo reconocen, es el venerable maestro Samael en un estado de meditación. Incluso pues contaban que él tenía un sillón, como un sillón de esos, casi esos sofás, o un sillón de esos que se acuestan un poco, y en el cual le gustaba meditar. ¿Para qué la coloco y por qué esa connotación? Porque realmente para mí es importante hacerles claridad a las personas de que la meditación no precisamente es un lugar, tiene que estar en una posición de loto, porque pues generalmente pues hay muchísimos conceptos con respecto a lo que es la meditación. Ustedes ven a unas personas sentadas en posición de loto y dicen, están meditando. Ya es como una cuestión, digámoslo, mecánica de la imaginación de este asunto, de lo que corresponde o lo que se cree que es la meditación. Nosotros para meditar pues no necesitamos precisamente una posición yoguística en especial, sino realmente un deseo ferviente de llegar a encontrar la causa causorum o la comprensión de un asunto que nosotros querramos llegar a comprender, que queramos llegar a profundizar. Entonces, pues, precisamente esta posición... un momento. A ver. Ok. Listo. Precisamente, pues, esta posición de loto es la que se ha vendido a lo largo del tiempo. Incluso vienen de tiempos muy atrás, cuando el venerable maestro
Buda le enseñaba a sus discípulos a meditar. Las gentes profanas, las gentes, por decirlo de alguna manera, las gentes que no conocían ni sabían de qué se trataba, pues los veían sentaditos y pensaban que eso simplemente era meditar, una posición. Hoy en día abundan las escuelas pseudoesotéricas que creen que meditar es una posición yoguística o una posición de loto, que es un ropaje o un atuendo, o que es un lugar con mandalas e inciensos, y bueno, hay muchísima cosa, de verdad, lamentablemente, que confunden a las personas hoy en día con respecto a lo que es la meditación. Hoy pues les quiero explicar nuevamente la meditación reflexiva, ya la habíamos tocado en la fase A, pero es un tema que es tan necesario para el camino interior que si no se comprende, realmente el estudiante no puede llegar a disolver un agregado psicológico, a llegarlo a comprender profundamente, porque es necesaria la meditación, ¿sí? Es absolutamente necesaria. Bueno, ya entrando pues en materia, vamos a hablar de lo que es la práctica de meditación reflexiva. ¿Cómo sería o cómo se realiza una práctica de meditación reflexiva? Les voy a explicar el día de hoy pues muchos aspectos, varios ítems, y ya habrá un momento donde vamos a hacer la práctica también. Pues estas prácticas las realizamos el día lunes a las 8 de la noche por Google Meet. Las gentes que ingresan a los grupos de WhatsApp, allí se les envían el link y pues realizamos las prácticas de doblamiento astral, meditación reflexiva, koanes, gate, retrospección, negocios con la ley, traslado de fondos, bueno, en fin, muchas prácticas que se han enseñado, allí las vamos o las estamos practicando. Entonces, para entrar en materia, necesitamos comprender que la meditación reflexiva es necesaria para el avance interior, absolutamente necesaria. Si nosotros no aprendemos a meditar, pues realmente no podremos llegar a disolver el ego. La meditación reflexiva es reflexiva porque necesitamos precisamente entrar en un proceso de reflexión. Sí, en un proceso de reflexión. Y la palabra reflexión nos invita a comprender que la palabra o la sílaba re significa volver y flexiva, o sea, flexible, significa volver o volvernos nuevamente flexibles. ¿Por qué? Porque sucede que el ego, como es mecánico y es psicorrígido, el ego siempre nos vuelve psicorrígidos y nos lleva a los extremos, siempre nos pone en los extremos y defendemos el extremo y ahí quedamos completamente rígidos en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro actuar, y a través de la meditación reflexiva pues vamos a recuperar eso maravilloso que es la capacidad de discernir, la capacidad de reflexionar, que es absolutamente necesaria para poder comprender. Por eso cuando alguna persona dice no, o le ofrecen un negocio, ¿cierto? Dicen no, déjeme lo medito, ¿cierto? Dicen déjeme lo medito esta noche. ¿Qué quiere decir eso? Cuando las gentes dicen eso, pues que sencillamente quieren tomarse un tiempo pues para reflexionarlo. Eso es lo importante. Ahora, en este camino de la autorrealización, la meditación reflexiva es absolutamente necesaria si nosotros queremos progresar, si nosotros queremos disolver grandes cantidades de defectos psicológicos y rescatar conciencia, bastante conciencia, es necesario la meditación reflexiva, absolutamente necesario. Porque pues el propósito de estos estudios es originar cambios trascendentales en nuestra psicología, ¿sí? Es originar realmente transformaciones de fondo, no aparentes. Por eso es tan importante aprender a meditar, que aunque se hable de meditaciones y hayan sin fin de escuelas de meditación que hoy en día pues colocan, y en las redes sociales se encuentran muchos libros de meditación, escuelas de meditación y cantidades de cosas que incluso pues le meten el dinero y el cash y van cobrando y hacen de eso pues un negocio, y no es así. Hoy de verdad quiero darles de la mejor manera posible este tema del día de hoy. Bueno, entonces la meditación reflexiva, para realizarla
Necesitamos primero que todo, pues si ustedes lo desean hacer, es muy conveniente y les va a ayudar bastante si tienen la disponibilidad y el tiempo, pues primero que todo hacer unos minuticos de derviches, o sea, unos minuticos de las danzas de los derviches. Ya sabemos cómo es, lo vimos en la conferencia de fase A, la conferencia número 41, que son 3 pasos muy sencillos, 3 danzas, 3 pasos, para realizar los derviches, y ustedes con que lo hagan 5 minuticos antes de realizar la práctica de meditación reflexiva les va a ayudar muchísimo a que el cerebro intelectual se aquiete, el cerebro emocional se armonice y el cerebro motor instintivo sexual también trabaje de manera organizada. Entonces, estas danzas nos ayudan muchísimo para tener éxito en cualquier práctica, y en la práctica de meditación reflexiva nos va a ayudar. Luego, pues vamos a buscar, bueno, primero que todo, pues vamos a buscar un lugar tranquilo, ¿no? Incluso como ven aquí, en un tapetico, pueden tirarse en el piso, en un tapetico bien cómodo, lo importante es que estén cómodos, o en un mueble, en un sofá, que estén cómodos, eso es lo importante. El segundo paso, pues podemos concentrarnos un ratico, un momento, en la respiración, observando cómo entra el aire y cómo sale el aire de los pulmones. Esto nos va a ayudar también a entrar en un proceso de relajación del cuerpo físico y de la parte emocional. Otro aspecto, pues nos podemos concentrar también en el corazón, a escuchar ruidos lejanos o ruidos externos, pero sin llegar a imaginar nada, porque el objetivo es que la psiquis se aquiete, que la psiquis se llegue a calmar del ajetreo del día a día, y esto nos va a ayudar a nosotros a serenarnos mentalmente. Entonces simplemente nos concentramos después en el corazón, o nos podemos concentrar en el corazón inicialmente, escuchando ruidos del mundo exterior. De esa manera pues nos va a ayudar a entrar en un proceso de relajación. Luego, pues como siempre, debemos que hacer pues la protección del Belilín, ¿sí? Y el círculo mágico. Entonces cantamos el Belilín, ya sabemos cómo se hace, lo hicimos o se enseñó en la conferencia número 7 de la fase A. Se cantan las 3 estrofas concentrados en el corazón, y vamos a imaginar cómo salen ondas color verde esmeralda de nuestro corazón. Ustedes, si logran concentrarse muy bien, van a checar, van a poder observar esto clarividentemente por un momento con la imaginación consciente, van a poder ver cómo esas ondas realmente salen del corazón y que tienen incluso una capacidad de retirar larvas, entidades o cosas que estén perturbando el lugar a una distancia de más o menos 100 metros, más o menos a la redonda, ¿no? Entonces es bastante especial. Luego de eso, pues nosotros hacemos el círculo mágico. También sabemos cómo se debe que realizar, pedirle al intercesor elemental que salga de nuestro cuerpo, pues que el Padre le ordene y que realice el círculo mágico alrededor del lugar, ya sea la habitación, o sea el sofá, o la sala, o la recámara, o la casa, ¿no? Donde ustedes vayan a realizar su práctica de meditación. Entonces, saben también, si las personas si son nuevas y están escuchando esto, me están escuchando en este momento, pueden checar la conferencia número 7 del temario de la fase A. Aquí se encuentra el mismo y la pueden checar para que sepan realmente de qué les estoy hablando, ¿no? Entonces, recordad siempre que se hace como giran las manecillas del reloj de izquierda a derecha, imaginando que se traza por 3 veces, va pasando el intercesor elemental, que es como un ángel, así como ustedes se quieren imaginar, como un ángel con una antorcha, con una espada, y van trazando ese círculo de protección alrededor del lugar, ¿no? Entonces esto es fundamental para hacer una muy buena práctica. Luego viene el otro paso, que es la súplica de asistencia al Padre y a la Madre. Es necesario esto porque nunca nos debemos olvidar del ser, del Padre y de la Madre, que siempre nos asisten de momento en momento para las prácticas. Es importantísimo siempre pedirle
asistencia a nuestro ser y a nuestra madre para que sean ellos que nos guíen, que nos asistan y tener éxito pues en las prácticas. Luego vamos a hacer un proceso de relajación del cuerpo físico. Como es una meditación, no es necesario hacerla tan, digámoslo, tan minuciosamente, de dedo por dedo, falange por falange, por decirlo así, ¿no? Vamos a hacer una relación más general, que el cuerpo físico esté relajado, que esté sereno, que esté tranquilo, que esté cómodo, que nada le vaya a mortificar, pues en una sillita, en un sillón, en un lugar que ustedes se puedan interiorizar, sí, que se puedan concentrar, que no vayan a estar preocupados, que los vayan a estar molestando o que los vayan a interrumpir, porque es que ese es un momento que va a requerir concentración y interiorizarse uno muchísimo. Recordemos que la meditación reflexiva es una confesión con nuestra propia Madre Divina, una confesión, por eso es tan particular, tan individual. Eso de meditación que abundan por ahí a veces, que meditaciones con preguntas, que meditaciones intelectuales, ese es el grave error de que se llegan a enseñar meditaciones absolutamente intelectuales que no conducen a ningún lugar. Recordemos pues que la mente no conoce la verdad, la mente solamente tiene la capacidad de entender algo, pero la conciencia tiene la capacidad de comprenderlo y es muchísimo más allá. Entonces, cuando se hace una meditación a través del intelecto, a través de preguntas, de conjeturas, de raciocinios mentales, es como tratar de entender un defecto con otro defecto, porque pues está allí en la mente y no se está dejando que la conciencia observe las cosas como son. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, la relajación pues se puede hacer realmente rápido, de manera general. Ustedes tienen que, nosotros en la medida que vamos avanzando, vamos a ver que vamos a empezar a gobernar el cuerpo físico, la materia, y no nos va a costar mucho trabajo relajar el cuerpo físico. Puede tomarse entre 1 o 5 minuticos, relajar el cuerpo, ordenarle al cuerpo de manera consciente y con la voluntad consciente, que vayamos ordenándolo y vayamos sintiendo que realmente se está relajando, se está descansando, se está tranquilizando en las órdenes que les estamos dando a la materia física, al cuerpo físico. Bueno, luego de esto, ya del proceso de relajación, pues no nos vamos a quedar mucho tiempo en un proceso de relajación, porque la meditación reflexiva pues no se trata de eso. Sí es necesario que estemos tranquilos, que estemos cómodos, pero vamos a entrar en sí en materia, ¿no? Y sucede que ya estando relajados, vamos a empezar nosotros a reconstruir una escena. Recordemos que con la meditación reflexiva podemos nosotros llegar a comprender, a disolver un trauma psicológico, ya sea de la niñez o de que les haya sucedido, llegar a extirpar un defecto que los tenga, que sientan ustedes que los tiene estancados, que los tiene, les lleva a muchos problemas, demasiadas dificultades, que tienen rencores guardados, odios y que quieren cambiar, que quieren transformarse. Esta meditación reflexiva nos permite a nosotros eso. Entonces vamos a reconstruir escenas de algún trauma, por ejemplo, y si hay en un momento que no se recuerde claramente lo que sucedió, nosotros podemos utilizar el mantra, que es el mantra Raon Gaon, lo podemos pronunciar de manera mental o con el verbo. Allí pues lo podemos pronunciar mentalmente de manera alargada, Raon Gaon, completamente concentrados, y esto lo que sucede es que nos ayuda a traer los recuerdos del subconsciente al consciente, de las cosas vividas, si es una escena, ¿no? Si es un defecto psicológico que nosotros estamos estudiando, pues lo más conveniente también es recordar las múltiples escenas donde ese defecto haya actuado en nuestra vida y coger escena por escena como una película,
empezarla a reconstruir. La mente solamente la vamos a utilizar allí para reconstruir la escena, solamente para reconstruir la escena. Y cada detalle, cada defecto psicológico que nosotros observemos en la escena, pues le vamos a pedir muerte, ¿no? Entonces esto es muy importante que lo comprendamos. Reflexionar pues cuidadosamente en cada detalle sin que se llegue a las conjeturas, sin que se llegue a los raciocinios, porque pues realmente cuando la meditación se hace a través de la mente, a través de los raciocinios, pues no se puede hallar la verdad ni se puede liberar la conciencia. Ustedes dirán que ¿por qué? Pues porque los raciocinios y las conjeturas pueden estar basadas en los conceptos de bueno o de malo, en los conceptos morales o éticos que la persona tenga o haya aprendido o tenga fundamentado su conciencia, su espiritualidad o lo que cree que es bueno o malo. Entonces, para una persona ser bueno puede significar tal cosa y en base a eso, pues tomar, discernir y pues no va a hallar la verdad, porque la conciencia aquí en esto no cabe lo bueno ni cabe lo malo, ni cabe lo lógico, porque incluso para la mente materialista, para el ego, la lógica no puede estar aquí. Para un defecto psicológico, para la ciencia o para una persona, pues un ejemplo, no es lógico que digan, no, eso salir del cuerpo en cuerpo astral, eso que ustedes dicen, y salir e investigar en el pasado, o ir a investigar a otro lugar y volver, eso no es lógico, eso no cabe para una persona, para una mente materialista que solo cree en lo que puede palpar y tocar a través de un microscopio o un telescopio, pues esto es ilógico. Y así múltiples cosas. Por eso es tan importante que simplemente en la reconstrucción es lo que vamos a utilizar la mente, en la reconstrucción de la escena, para observar cuidadosamente múltiples detalles, absolutamente los múltiples detalles. A cada detalle nosotros le vamos a suplicar a la Madre Divina la eliminación de ese detalle que hemos observado, que hemos comprendido, porque allí vamos a ver múltiples cosas que quizás no observamos en el momento, porque podemos meditar cosas del día, digamos, hoy hubo un evento, una circunstancia para alguien, y dice, no, caramba, pues voy a meditar eso porque me identifiqué. Y trae a colación esa meditación, ese asunto, esa escena, y empieza a meditar y va a descubrir cantidades de defectos y de detalles que en el momento no observó. Y entonces de pronto gestos, parados, tonos de voz, miradas, actitudes, pensamientos, ideas, recuerdos, sugerencias, emociones, odios, tristezas, deseos, bueno, una cantidad de cosas que puede llegar a descubrir en una práctica de meditación reflexiva. Entonces, esto es absolutamente importante, absolutamente necesario aprender a realizarlo. La meditación reflexiva es muy, muy interesante al punto donde que ustedes mismos pueden llegar a descubrir la causa, causorum, de un defecto psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la meditación reflexiva, si logran entrar, o sea, concentrarse, pueden entrar al mundo de la sexta dimensión, o sea, al mundo de las causas, al mundo causal, al mundo eléctrico, y allí descubrir la causa y el origen de un defecto psicológico. Cuando uno pretende meditar, es porque desea quitarse un defecto particular, un sufrimiento, una tristeza, un odio, un rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso vamos a utilizar la meditación reflexiva o meditación de guerra, que también le llaman. Pero el asunto es que a través de la meditación reflexiva nosotros podemos liberar la conciencia, transformarnos. Si no meditamos, si no aprendemos a meditar, sencillamente nos volvemos muy superficiales, y cuando la meditación equivocadamente se hace de manera intelectual, las personas sienten el fracaso, sienten el atosigamiento, sienten que están como encasilladas, como que no avanzan, como que
se bloquean, dicen, hasta les duele la cabeza porque están forzando la mente, el cerebro, a entender algo que no pueden entender, no lo van a poder entender con la mente. He ahí que entonces surge o sufren ese estancamiento y hasta aburrimiento a la meditación. No se le coge ese verdadero sabor, ese verdadero amor. Ahora, para meditar hay algo muy interesante, muy importante que debemos tener en cuenta. Es el ánimo, el estado de ánimo. Un ánimo superior que debemos que sentir. Ese deseo de sentir, de querer quitarnos algo. Ese ánimo es fundamental para poder meditar. Concentraditos en el corazón, ya que el corazón nos va a permitir a nosotros comprender mucho más allá la meditación. Y ustedes van a sentir, de verdad, literalmente, un calor que se expande de allí del corazón, que es la luz de la conciencia. Entonces, nosotros en el diario vivir, a través de la autoobservación, vamos a descubrir defectos psicológicos. Y no hay cosa más interesante y de verdad alegre para uno de llegar a descubrir algo dentro de uno, algo que uno creía no tener. Entonces uno descubre un defecto psicológico y dice, caramba, este defecto pues no lo había visto, y uno siente hasta un ánimo, una emoción de querer estudiar ese defecto recién descubierto. Muchas veces a ustedes les ha pasado, pero lamentablemente lo aplazan. Dicen, uy, este defecto voy a meditarlo más tarde, o mañana, o esta semana lo voy a meditar. Y se pierde esa emoción del momento, se pierde ese ánimo del momento. Si ustedes tienen la posibilidad de en ese momento irse a meditar, háganlo. O cuando lleguen en la casa o a mediodía. Ahora, sí les quiero decir que la meditación, cuando existe esa emoción superior, ustedes pueden llegar a hacer una perfecta meditación en 15 minutos, en 20 minuticos. La pueden hacer perfectamente, porque existe esa emoción superior que es de acá, del centro emocional superior, y esa emoción es de nuestra madre divina, el amor por uno mismo. Y ella nos va a guiar en el proceso de la meditación. Por eso es tan importante no aplazar esa emoción, ese deseo de meditar. Cuando ustedes sientan eso, háganlo, de verdad, sáquenlo. La meditación hay momentos donde se puede hacer una meditación larga y uno cuando ve el reloj dice, caramba, pasaron 2 horas y se me hizo como si fuera, no sé, 15 minutos o 20 minutos. O sea, estaba uno de verdad tan emocionado y tan entregado y concentrado en el asunto que para uno se le hizo muy corto. Cuando la meditación es intelectual, por el contrario, se torna supremamente aburridora, monótona, larga, harta, y nada de eso queda en la conciencia. Simplemente conceptos e intelectualismo que en el fondo se va a olvidar y va a quedar como algo muy vago. En cambio, pues la meditación reflexiva correctamente nos va a permitir a nosotros profundizar. Absolutamente. Entonces, esta meditación no hay que desvalorizarla. La meditación reflexiva no hay que desvalorizarla. ¿Por qué? Porque las personas que quieran llegar a ingresar a una dimensión superior como la sexta dimensión, perfectamente lo pueden hacer a través de una meditación reflexiva. Perfectamente. Y la madre les guiará. La madre le va guiando en las diferentes escenas, en las diferentes circunstancias, e incluso los puede llevar a ver, como les decía hace un momento, el origen del agregado psicológico. Eso es absolutamente interesante y no es producto de la imaginación mecánica, sino que es producto de algo vívido, de una situación consciente. Ahora, pueden darse en ciertos aspectos que el estudiante, en un profundo estado de meditación, puede ingresar a la sexta dimensión y no darse cuenta. ¿Por qué no darse cuenta? Porque tiene muchos conceptos de lo que es la sexta dimensión. Entonces, la sexta o la séptima dimensión o estas dimensiones superiores o la parte magnética de la sexta dimensión, las personas pueden ingresar y no darse en cuenta, no darse en cuenta. Entonces, es interesantísimo que nosotros comprendamos a través de un estado de autoobservación donde nos encontramos en un momento dado. Y estas escenas, o digámoslo así, que estas escenas
guiadas por la Madre Divina no son producto de la imaginación mecánica. Muy importante que no lleguemos jamás a autoengañarnos. Siempre es mejor ser un poquito escéptico a fantasear con cosas, ¿no? Nunca nos autoengañemos, pero sí van a sentir ustedes cuando es una escena que la Madre Divina les muestre, lo van a sentir claramente y van a notar la absoluta diferencia, porque allí no participó la imaginación mecánica, ¿sí? La imaginación del ego, del yo psicológico. Entonces, importantísimo que nosotros aprendamos a meditar. Ahora, para esto pues yo les voy a contar ciertas experiencias para que vean lo trascendental que es, porque cada uno de ustedes también lo puede realizar, y lo hago con el ánimo de que ustedes se den cuenta que lo pueden lograr también, que es tan importante meditar reflexivo, la meditación reflexiva, que de verdad nos ayuda a despertar la conciencia. Entonces sucede que un día, pues meditando, bueno, es que tengo varias cositas para contarles, ¿no? Pero voy a entrar en algunos de ellos para que a manera de ejemplos veamos lo importante de lo que es la meditación reflexiva. Sucede que cuando se hace una muy buena meditación reflexiva, inmediatamente eso repercute en el mundo astral, repercute en el mundo onírico. Eso va a repercutir y ya lo van a checar. Un día cualquiera, yo voy por la calle, ¿no? Voy por la calle y voy pasando por un andén. Habían unas personas ahí como ahí como atravesadas, ¿sí? en el andén, en la verja. Yo iba a pasar, pero pues en vez de pedir permiso, decir permiso, voy a pasar, pues me dice, pasé por un ladito y le pongo la mano en la espalda a alguien, ¿no? Ahí como en la cintura, como que permiso, o sea, pasé. Doy 3 pasos más adelante y una vez la conciencia me recrimina. Y dice, ¿y por qué rayos tengo que tocar a esta persona, no? Y entonces yo digo, pues, de verdad, y me voy caminando concentrado en el corazón y digo, caramba, aparece y observo el yo tocón, el yo que está tocando a uno, tocando al otro, tocando al va a hablar con alguien y le pone la mano en el hombro, en esto, el otro, el yo tocón, y en múltiples cosas. Entonces descubrí este defecto y digo, yo quiero quitarme este defecto. ¿Cómo es posible que en vez de decir permiso y me espero que me hagan permiso para pasar, está uno como tocando a gente desconocida, ya si sean conocidas, pues realmente no hay razón. Y bueno, entonces entré a meditar y dije, quiero quitarme este defecto. Y lo descubrí pues a través de la autoobservación. Lo empecé a estudiar, lo empecé a meditar en diferentes escenas de mi vida, en diferentes circunstancias, en qué momentos había actuado ese defecto también, bajo qué pretexto y justificación, y qué había detrás de eso que parecía tan educado, ¿no? Porque son yoes buenos que aparentemente parecen muy cordiales y muy educados. Entonces empecé a escudriñar y a juzgarme de verdad despiadadamente, y empecé a descubrir eso. Le di una buena tunda a este defecto, a este aspecto, que un día en la noche, ya en el astral, repercutió este estudio. Sucede que estoy en el astral, llega la madre y me arranca el defecto de la columna vertebral. Siento que me lo arranca como si me fuera quitado, jalado algo. Yo la volteo a mirar y veo una criatura pequeñita, de un porte como así, bien negra, y una criatura realmente, un bichurraco ahí extraño, que me gruñía, ¿no? Como que me gruñía y me miraba y me gruñía, y la Madre Divina pues lo coge y lo empieza a acariciar, como a sobar, ¿no? Y yo, de todas maneras, me da como mal genio. Le digo, pues, ¿cómo que yo quiero es que me lo mate? ¿Cómo me lo vas a estar acariciando? Y lo repito 3 veces, se lo digo 3 veces a la Madre Divina. Ella, muy bondadosa, simplemente
alza su mirada, ella está como sentada, como consolando a esta criatura. Alza sus ojos bondadosos, llenos de amor y de bondad, que no necesitó pronunciar una sola palabra más, y comprendí que me hacía falta comprender otro aspecto de este defecto psicológico para poderlo eliminar, porque solamente había visto un extremo del defecto, un extremo. Recordemos que todos los yoes tienen doble polaridad, y yo lo estaba juzgando severamente, ¿verdad?, ese defecto, porque me lo quería quitar, pero solamente estaba viendo una perspectiva. Pero eso fue suficiente para que me lo arrancaran de la columna y poderlo ver, ¿no? Ya desdoblarse uno entre observador y observado. Entonces ya uno podía ver más detalles del asunto, del defecto en manifestación. Entonces esto como un ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que es la meditación reflexiva. Es fenomenal, es absolutamente interesante e importante aprender a meditar. Muchos de ustedes que aprendan a meditar de manera muy sencilla, inmediatamente en la noche ven los muertos y de una vez ven gente que van para un entierro, o otras personas llorándole a un difunto. Son los defectos o los secuaces, los compinches del defecto que siguen llorándole, ¿no? Eso se pueden ver, o ven a personas que le quitan la cabeza o los brazos. Eso es simbólico de cómo se dio el proceso de la meditación en el agregado psicológico. Otro ejemplo bastante importante, pues un día también yo empecé a descubrir que había perdido la vida en muchas ocasiones por defender a los demás, ¿sí? Por defender a otros y por defender multitudes y lo que sea. Había perdido la vida muy rápidamente, y por defender incluso el mismo camino. Más me demoraba en nacer que en medio crecer un poquito y bueno, me perdía la vida. Entonces un día, viendo esta situación, digo yo, caramba, pues quiero quitarme esta vaina, porque yo no puedo estar perdiendo la vida cada rato por defender a los demás. Entonces me pongo a meditar. Empiezo a meditar el yo protector, que yo consideraba que era un defecto psicológico. Empiezo a meditar este aspecto de proteger, y querer proteger y proteger, y me empiezo a recordar escenas de esta existencia y de las que había visto, cómo había actuado yo protegiendo y por qué, ¿no? Y ese sentimiento de proteger y esto y lo otro a los demás, a las personas. Entonces entré en profunda meditación. Llegué, la madre me muestra vívidamente, entro al mundo causal y empiezo a ver dónde se había originado este defecto protector que yo consideraba un defecto, pero que no era un defecto. Es una virtud mal enfocada. Entonces me llevó hasta la etapa evolutiva de este ciclo de existencias, cuando era un animal. Vivía en Namibia, por esas regiones de Namibia. En ese entonces tenía un cuerpo de rinoceronte y sentía la protección de estos animales, o sea, lo territoriales que son, lo protectores que son. Y allí esta virtud se fue dando, pero se fue con el tiempo, se fue, digámoslo, utilizándole al ego, más o menos, ¿no? Para que me comprendan. Pero ese fue el origen de ese aspecto. Lo interesante siguió porque pude, a través de la misma meditación, descubrir que después de haber tenido múltiples cuerpos de este animal arcaico y bastante viejo, tuve otros cuerpos de otros animales, ¿no? Pero después de ese me dieron un cuerpo de zorrito, y ahí uno comprende muchísimo. ¿Por qué les hablo de esto? Porque es que quiero que ustedes comprendan que eso es a través de la meditación, a través de la meditación reflexiva. Luego me dieron un cuerpo de zorrito, múltiples cuerpos de zorrito. También sé en dónde vivía, más o menos en Siberia y el norte de Canadá, más o menos.
por el lado de Canadá, las últimas existencias, porque necesitaba desarrollar la astucia. Como rinoceronte era muy fuerte, muy poderoso y protector, pero me faltaba astucia, era muy noble de cierta manera. Y luego como zorrito empecé a desarrollar la astucia, a ser más vivaz, a ser más, valga la redundancia, a ser más astuto. La curiosidad es que en ese entonces me cuidaba yo de que no me comieran las águilas, porque las águilas se lo llevan a uno en las paticas y se lo comen. Y luego lo curioso es que esto es una cadena, ¿no? Luego yo resulté siendo águila, comiéndome los zorritos. Entonces todo esto es una cadena, pero ¿por qué hablo de esto tan interesante? Porque a través de la meditación reflexiva uno puede llegar a descubrir y a despertar su mundo interior, la sabiduría adquirida en existencias y en etapas de la misma evolución anteriores. Y cada uno de ustedes lo puede hacer si entra bien concentradito en un proceso de meditación reflexiva. Otro ejemplo, en esta existencia, pues yo juzgaba muy severamente a mi papá, ¿no? A mi papá físico. Lo juzgaba severamente por ciertas actitudes egoístas que tenía, pues lo juzgaba mentalmente, ¿no? Secretamente, por decirlo así, por ciertas actitudes egoístas que tenía y yo decía que le guardaba como un resentimiento por eso. Ya un día después, ya en el camino, ¿no? Digo, caramba, yo me quiero quitar esto, o sea, no quiero estar sintiendo este odio, este resentimiento, pues a mi papá. Y me tiro al piso. Inmediatamente sentí el ánimo, la fuerza, me tiro al piso. Incluso recuerdo que fue en una cancha como de básquet, estaba solo. Me tiré al piso, me coloqué en posición de pentalfa, abrí las piernas y los brazos con las palmas de las manos hacia arriba, me concentré en el corazón, me relajé rápidamente y entré en profunda meditación porque mi ánimo era comprender y quitarme esto. Entonces empecé a recordar en qué momentos de mi vida había yo sido igual y obviamente que los descubrí, que fue lo mejor. Sucede que siendo yo muy pequeño empecé a trabajar y pues pongámosle que tenía 11 años, 12 años, pues trabajaba en un almacén vendiendo zapatos y limpiando zapatos, no, pues vendiendo no, era el que limpiaba los zapatos. Y bueno, cuando salí de trabajar pasaba por una panadería que recién hacían el pan y ese olor de ese pan caliente y todo, pues yo me compraba unos pancitos, lo que me alcanzaba, 2 o 3 pancitos o 4 pancitos, que en ese entonces eran grandecitos, ¿no? Hoy en día todo es pequeño y caro. Bueno, el caso era que yo me comía estos panes y no llevaba ninguno a la casa, porque pensaba, también egoístamente, pues que era mi trabajo, que era algo que yo me había ganado, esforzado, que pues 2 panes no eran suficientes para ellos, decía la mente, que más bien cuando tuviera más dinero llevaba de verdad más panes para todos, cosa que nunca pasó. Y sucede que en ese egoísmo empecé a observar en la meditación cómo el defecto psicológico me hacía pensar. Escuchen muy bien esto porque esto es un secreto, o para que ustedes comprendan bien esto. El defecto me hacía pensar de una manera equivocada, me hacía sentir que estaba en lo correcto, en la parte emocional, y me hacía sentir que estaba correcto eso que estaba haciendo. Entonces miraba las actitudes, los pensamientos, los deseos, el actuar mío, y comencé a comprender este defecto, cómo me tenía tan dormido en esa forma de pensar equivocada, que pude comprender y colocarme en los zapatos de mi papá y comprenderlo, cómo también el defecto psicológico egoísta de él lo hacía pensar de la misma manera equivocada en la cual yo también pensaba. Por eso es tan importante la meditación reflexiva, porque si nosotros queremos perdonar a los demás,
primero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Si nosotros no entramos en un acto de contrición en la meditación reflexiva, si nosotros no nos arrepentimos de las cosas, de los agregados psicológicos, la meditación realmente no es una meditación profunda y trascendental. Tenemos nosotros que aprender a meditar profundamente. Es la cruda realidad. Si no aprendemos a meditar, sucede que el perdón no se va a dar. Una cosa es el perdón porque el remordimiento dice, uy, no, caramba, pues las embarré, sí, me porté mal, sí, yo lo perdono. Pero ese perdón es un perdón que dicen, yo perdono pero no olvido. No es un perdón de la conciencia. El perdón real nace y se da producto de la comprensión de algo, de la comprensión de un defecto psicológico. Esto es absolutamente importante. Entonces, en la medida en que nosotros comprendemos, escuchen muy bien, nuestros propios defectos psicológicos, podemos comprender a las otras personas y ser compasivos, ser empáticos con aquellos que han cometido errores, ¿sí? Porque nosotros también los hemos cometido. Entonces es muy importante, no estoy hablando de justificarlos, ¿sí? Que, bueno, es que es un yo, entonces déjelo que haga lo que quiera. No, tampoco. Pero ni justificar ni condenar. Ese no es nuestro papel. En la vida no tenemos por qué estar condenando ni juzgando a nadie, ni justificando a nadie. Pero sí debemos que juzgarnos severamente a nosotros mismos. Entonces es muy interesante, trascendental, que en la medida en que nosotros estudiamos nuestros propios defectos psicológicos, podemos perdonar al otro, podemos comprender a los demás, ¿sí? Y comprender cómo esta persona está siendo, digámoslo, manejada por sus propios defectos psicológicos, que lo hacen sentir que está en lo correcto, que lo hacen pensar, idear, planear y actuar de que es la manera correcta. Entonces, esa meditación que yo hice en ese momento no fue tan larga, realmente llegué a sentir profundo arrepentimiento, llegué al acto de contrición, de haber juzgado, pues en este caso, pues al papá, ¿sí? por un comportamiento que yo mismo también realizaba, porque pues evidentemente la personalidad se forma por imitación o por lo que juzgamos. Por eso lo que juzgamos y lo que criticamos en los demás, en esos nos convertimos. Escuchen esto muy bien. Eso que criticamos y juzgamos en los demás, en eso nos convertimos. Por eso es importante no criticar ni juzgar a nadie, que cada quien pues responda por sus actos y por su propia vida, ¿no? Por sus propias cosas. Es importante. Entonces, estos ejemplos de la meditación reflexiva son absolutamente necesarios e importantes para nosotros poder liberar conciencia. Ya luego de eso, de ese acto de contrición, incluso siente uno esa profunda pena y tristeza de haber actuado equivocadamente, hasta puede uno sentir de verdad como lágrimas en sus ojos, del arrepentimiento, del acto de contrición. Ahora, nadie podría eliminar algo de lo cual jamás se arrepiente. Entonces, alguien que haga una meditación ahí por meditar, hay gentes que dicen, estudiantes que dicen, bueno, hay que meditar porque hay una práctica de meditación, a ver, ¿qué meditaré? ¿Qué medito? No sé, meditemos el yo que, no sé, que se estira los dedos, o el yo que mira zapatos, como por hacer algo. No, las cosas no funcionan de esa manera. Hay que sentir un profundo deseo de lo que queremos hacer, de lo que queremos meditar, un profundo anhelo, una emoción que querramos extirpar, destruir eso que queremos eliminar, porque si no, no va a funcionar.
Y si no hay arrepentimiento, pues tampoco va a haber aniquilación, como les digo. Nadie podría eliminar algo de su psicología de lo cual jamás se ha arrepentido. O sea, ¿cómo puede uno eliminar algo de lo cual no me arrepiento? Profundamente hablo, ¿no? Sinceramente, llegando a ese acto de contrición, de arrepentimiento. ¿Cómo se podría eliminar si no se llega a ese estado? No se podría. No se puede eliminar. Entonces esto es muy interesante, importante que lo tengan muy en cuenta, porque mi más profundo anhelo es que ustedes aprendan de verdad a meditar de una manera muy sencilla. No es necesario esquemas ni mapas conceptuales, ni cantidades de interrogatorios mentales y preguntas absurdas y asociaciones ridículas que llevan a muchas gentes a enseñar de esa manera la meditación equivocada, de que venga entonces este yo que se saca los mocos con el que compra zapatos, cómo se relaciona, el yo que juega fútbol con el que o sea, unas cosas totalmente absurdas. Y ese es el motivo del fracaso de los estudiantes, gentes que no avanzan porque están mal guiados o han aprendido mal o les han enseñado mal la meditación reflexiva, ¿sí? Entonces, pues, este es lo que yo quiero de verdad, que ustedes aprendan a hacer una meditación muy sencilla que la puede hacer cualquiera, cualquiera la puede hacer. Un analfabeta lo puede hacer. Imagínense un analfabeta, una persona que no sea estudiada y que quiera meditar, y entonces si no aprende a hacer esos mapas conceptuales, a hacer tantas cosas y tantas preguntas y tanto intelectualismo, entonces este pobre hombre o esta pobre mujer pues fracasaría en su intento de liberar la conciencia. Es asuntos completamente intelectuales de los bribones intelectuales que pues pretenden que a través de la mente y del intelectualismo disolver el ego. Esa es la realidad. Bueno, otro ejemplo para acotarles, otro ejemplo vívido, digámoslo, un día cualquiera, y esto pues lo digo porque le atañe a todos, yo sé que sí, un día cualquiera pues me asalta el yo escéptico, a pesar de que pues yo a temprana edad pues me podía desdoblar y podía hacer cosas y bueno, y comprobaba, pero sin embargo me asaltaba el escepticismo. Entonces el yo escéptico me decía, caramba, ¿será que estoy perdiendo el tiempo en esto? ¿Será que pues esto me lo estoy imaginando yo? ¿Será que esto es lo que dicen las gentes, que son ideas mentales que se reflejan? Bueno, una cantidad de conceptos y de cosas equivocadas. Y yo digo, ¿cómo es posible que yo dude de algo que yo mismo he comprobado, que compruebo, que es vívido? Entonces definitivamente dije, tengo que destruir este defecto escéptico. Comencé a estudiar el escepticismo en mí, a descubrir cómo se había originado, los procesos de la creencia de lo material, de lo que podía tocar y lo que podía palpar, ahí sí creía, las creencias de la escuela, de los estudios, ¿no? Todo cómo se fue fundamentando el escepticismo en mí, la duda y el materialismo. Entonces quise de verdad quitarme este defecto psicológico, empecé a meditarlo en las diferentes etapas de mi vida, cómo se había manifestado, cómo se había fundamentado poco a poco en las diferentes etapas y escenas. Y empecé a morir, ¿no? Psicológicamente a cada detalle que veía, a cada concepto aprendido, metido en mi mente. Y bueno, hasta que un momento dado, la madre me lleva nuevamente al mundo causal y me muestra el origen de este agregado psicológico mío, ¿no? Bueno, pues resulto vívidamente, estoy hablando de cosas conscientes, no estoy hablando de sueños ni imaginaciones mecánicas, por eso les digo, es importante, ustedes lo pueden llegar a experimentar, pero también tener en cuenta de no autoengañarse, no imaginar nada, forzosamente, ni estar imaginando cosas. Eso se va a dar y ustedes van a notar absolutamente la diferencia. Bueno, pues voy a una etapa muy antigua donde vivía en el norte de Irlanda, era un druida,
Y yo le enseñaba a las personas de esa época, de esos lugares, les enseñaba cosas para originarles inquietudes espirituales. Vivía en un bosque, en una cabañita de madera muy bonita, muy sencilla y humilde, con una pareja, tenía pareja. Bueno, el caso fue que es un día cualquiera, estando allí, estaba yo preparando ciertas cosas para ir a enseñarles a los chicos y a las gentes. eh, Me reunía en un lugar en el bosque y sucede que tenía muy buena conexión con el ser, pero un día, así preparando las cosas, el ser me decía, haz esto, hazlo de esta manera, haga aquello, échale esto. Y yo, un día cualquiera se me metió la mente. Y la mente dijo, no, voy a echarle un poquito más para que sea mejor, para que funcione mejor. Y le agregué algo de más. El caso fue que cuando fui, las cosas no resultaron. Y claro, pues las gentes de esas épocas la apedreaban, tomates, huevos y piedras, y llegaba pues escalabrado, llegaba, y yo en ese momento empecé a volverme, nació el escepticismo. Entonces empecé a leer más libros secretos, a comenzar a volverme intelectual, a creer más en lo que estaba en los libros y a desconectarme de la voz del Padre, del ser, a no escucharle. Y nació el escepticismo en mí por la desobediencia, ¿sí? Y la mente, obviamente. Entonces, esto tan vívidamente, claramente, sabía cómo me llamaba, porque pues es algo muy vívido, sé cómo me llamaba en esa época, la pareja quién era, absolutamente todo. Y esto, ¿cómo se supo? ¿Cómo lo pude saber? A través de esta maravillosa meditación reflexiva que cada uno de ustedes, si la practica de verdad, la puede llegar a experimentar e ir despertando a múltiples cosas de su sabiduría interior de cada uno de ustedes. Lo importante es eso, no autoengañarse, no imaginar mecánicamente nada, porque pues ahí sí los que se van a fregar son ustedes. Ustedes van a notar la absoluta diferencia entre lo que es la imaginación mecánica y algo vívido que se llega y se transporta allí uno a ver las cosas claramente. Finalmente, otro ejemplo que les voy a dar de una alumna, de una persona, de un conferencista, de un instructor. Esta mujer llega muy, digámoslo, muy arrepentida, muy ensimismada, muy achicopalada, por decirlo así, de una situación que está viviendo. Entonces, sucede que una mujer se le llevó su marido, le conquistó su marido y más encima la mandó a hacerle un trabajo para matarla, ¿no? Desencarnarla. La mujer estaba bastante enferma, ya no sabía qué hacer, desesperada, una cosa y la otra. Esta persona le dice, pues mira, si quieres medita esto, porque tiene que tener un origen, una causa. Medítalo, entra allá a la sala o medita un rato. El caso fue que aquella mujer entró a meditar. A los 20 minutos sale con otra cara, dice, caramba, ya comprendí qué sucedió. Me puse a meditar muy concentrada en el corazón, meditando esto, y pude ver que en una existencia anterior, ella también le había quitado el marido a aquella mujer y la había mandado a matar. Y que se estaba repitiendo, era una recurrencia se estaba dando. Y lo pudo comprender pues a través de una meditación. Vea lo importante que es, lo importantísimo que es. Otra persona, una chica que pues también estancada en los procesos de meditación, le enseño a meditar, le digo, mira, hazlo de esta manera, así, 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 así. Y definitivamente empezó a ver los resultados, la cantidad de muertos en la noche, los otros llorándole, la madre empezó a guiarle de una manera muy, de verdad, muy clara con respecto a la muerte psicológica y a los procesos de meditación, y fue avanzando en los procesos y en los procesos de meditación de manera de verdad absolutamente clara. Por eso es tan importante aprender a meditar, porque quien no aprende a meditar no puede disolver el ego,
no puede liberar la conciencia. Esto es así de claro y así de franco y así de sencillo. Si no aprendemos a meditar de una manera sencilla, sin intelectualismos, se puede perder el tiempo, años de la existencia, creyendo que se está meditando y despertando y no haciendo nada. Otro caso que veía de alguna persona, digámoslo, de este camino, era que profesaba que él meditaba muchísimo, que salía de trabajar y duraba 2 o 3 o 6 horas meditando hasta las 11 de la noche, meditando, pero en el día, y bueno, y sucede que lo conocí durante un tiempo, y durante todo ese tiempo seguía quejándose, llorando y comportándose de la misma manera. Entonces sucede que es absurdo que uno durante el día no se esté autoobservando y los defectos de la lujuria, de la codicia, de la ira, del orgullo, estén vívidamente durante todo el día y en la noche voy a meditar la pereza. Pues eso es absurdo, eso es ridículo. O sea, todo el día los defectos a diestra y siniestra, haciendo y deshaciendo, y en la noche sí quiero meditar otra cosa por allá. Pues mira, esto tiene que ir de la mano de la autoobservación. Si durante el día nosotros no nos autoobservamos, pues ¿qué energía vamos a ahorrar? No vayamos a pretender que entonces en la meditación, solamente en la meditación, vamos a rescatar toda la energía que dejamos de rescatar durante el día mediante el estado de autoobservación. Es necesario que la autoobservación y la meditación vayan al unísono, trabajen en común, porque si no, pues realmente lo que se hace por un lado, por el otro lado se deshace. Entonces es importante que tengamos esto bastante en cuenta, ¿no? Bastante importante. Bueno, ahora hay unas observaciones que hay que tener en cuenta para meditar. Sobre todo, suplicarle a la Madre Divina detalles por detalle, pedirle muerte a la Madre, pedirle a cada detalle la aniquilación. Madre, elimíneme esta actitud, este pensamiento, este gesto, este sentimiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a través precisamente de la súplica a la Madre Divina es que nosotros vamos a poder disolver el ego. Hay unas observaciones que tenemos que tener en cuenta para poder meditar de verdad de manera muy sencilla. Como les dije, esto lo puede hacer cualquier persona. Y aquellas observaciones, pues una es que no debemos que identificarnos con la escena que estemos reconstruyendo, porque a veces dicen, no, pero uno cómo hace para no volver a sentir ira o sentirse triste o llorar o por la situación que me pasó. No podemos volver a identificarnos con la situación. Simplemente vamos a ver la mente, la vamos a utilizar para reconstruir la escena como una película y nosotros nos vamos a observar como si fuéramos un actor de la escena. Incluso es interesante de verdad ver cómo uno puede ver muchísimo más defectos que no veía o no vio en el momento o que no vio en otra ocasión. Quizás que frunció el cejo, cómo empujó, cómo miró, cómo dijo esto, aquello, lo otro, etcétera, etcétera. Es interesante de verdad descubrir eso. Pero si uno nuevamente se identifica y se hiere en su amor propio o se siente herido o lo que sea, nuevamente vuelve a sentir, no sé, pongámosle ira o lujuria o tristeza, pues sencillamente nuevamente el defecto se está alimentando. Entonces no podemos hacer eso, no debemos identificarnos. Pero ¿cómo no nos identificamos? Dicen ustedes. Pues simplemente observando y pidiendo muerte a cada detalle y viendo la cuestión como una película, no es más, así de sencillo. Mas nosotros conocemos los sentimientos de ese actor. Entonces, si ese actor, que somos nosotros, vemos que en ese momento, no sé, cerró la puerta duro, ¿por qué la cerró duro? ¿Cuál era la intención? ¿Qué pensaba? Y uno sabía que estaba pensando, ¿cierto? Nosotros sabíamos que estábamos pensando, que estábamos sintiendo, ¿por qué la cerramos? Porque en la intención
descubriremos el secreto de todo, en la intención. Quien aprenda a morir en sí mismo a través del proceso de autoobservación y observando la intención de sus palabras, de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus actos, de sus gestos, va a morir y le va a rendir la muerte psicológica. Si descubre y reconoce la intención de sus actos. Entonces ese es un ítem importantísimo. Otro ítem, otro punto para observar, es que en ningún caso debemos que aceptar la justificación de nuestros defectos psicológicos ni las evasivas. Un ejemplo, que es que yo le golpeé porque me gritó. Esa es una justificación, esa es una evasiva. Pero si nosotros nos autoobservamos y somos francos con nosotros y estamos en profunda meditación y estamos profundizando dentro de nosotros, decimos, pero ¿quién fue el que se ofendió por ese grito, por ese insulto? Algo dentro de mí surgió como una llamarada, el orgullo herido, el amor propio, el falso sentimiento de sentirse quizás humillado o humillada, fue el que hizo reaccionar. Ese es el verdadero causante de una situación, o de este caso, de este ejemplo que les pongo, de alzar la mano y golpear a otra persona, un ejemplo, ¿no? Así. Entonces, no debemos que justificarnos en ninguna manera, jamás, no justificarnos, no justificarnos. Hay alguien que decía, bueno, es que ¿cómo voy a comprender que un señor violó a una niña? ¿Cómo voy a comprender eso? Que no sé qué, pues hay que comprenderlo. Si es asunto propio, si le ocurrió a la misma persona, pues estúdielo, medítalo el por qué. Y puede llegar a descubrir si es una recurrencia, que está recibiendo lo que un día también hizo, ¿sí? Y descubrir a través de la meditación ese proceso, sin llegar a justificar ni a condenar, sino a comprender, a llegar al origen y a la causa real de un asunto. Pero nos debemos que ocupar de nuestros propios asuntos, de nuestros propios asuntos. La cruda realidad de los hechos es que en la medida en que nosotros estudiamos nuestros propios defectos psicológicos, podemos conocer a los demás. Nadie conoce a los demás estudiando a los demás. Se conoce a los demás conociéndose a uno mismo, conociendo las propias reacciones mecánicas, las formas de pensar y sentir, de reaccionar violentamente, animalmente, etcétera, etcétera. Es uno lo que necesita comenzar a estudiar. Esto es muy importante. Otro ítem y otro punto que debemos que tener en cuenta es que nos vamos a juzgar a nosotros mismos, no vamos a juzgar a los demás. Quien piense que a través de la meditación puede juzgar a los demás y despertar la conciencia, está equivocado. Absolutamente equivocado. Un ejemplo, podemos coger a una persona y decir, uy, esa persona cómo es de ladrona, cómo es de chismosa. Y voy a meditar en base a lo que veo en esa persona. Absolutamente equivocado. Absolutamente equivocado. Uno debe que utilizar eso para descubrir el yo criticón o chismoso de uno. Y decir, ¿yo cuántas veces he sido así? De pronto no en las mismas circunstancias, quizás en otras circunstancias, pero el mismo defecto. Entonces uno empieza a observar y a descubrir escenas de su vida donde actuó ese defecto psicológico y empieza uno a estudiarlo, el de uno, cómo lo hacía pensar a uno, cómo lo hacía sentir, desear, actuar, cómo lo hacía hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Ese defecto de uno. Entonces, ¿qué acontece allí? ¿Qué sucede? Pues sucede que en la medida en que nosotros vamos disolviendo el ego, vamos a poder colocarnos en los zapatos de la otra persona, no para juzgarlo, no para condenarlo, pero sí comprender. Entonces podremos ver la situación claramente. He ahí las palabras del Maestro Jesús cuando decía,
Dios mío, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Evidentemente, una persona o uno en estado egoico, en un proceso de identificación, en los diferentes dramas, tragedias y comedias de la vida de uno, fue llevado o motivado o actuado bajo el rigor del ego, bajo el rigor de los defectos psicológicos. Evidentemente son la causa del dolor, del sufrimiento, de las tragedias y de las comedias del ser humano. Por lo tanto, nosotros no sabemos lo que hacemos. Creemos que sabemos lo que hacemos, pero no es así. Vamos a comprender que todos nuestros actos y la gran cantidad de cosas que se han hecho equivocadamente son movidas por el 97% de ego que está dentro de nosotros. Que solo muy pocas cosas hemos hecho con la conciencia, porque tenemos solamente un 3% de conciencia. Y el 97% del ego nos incitan y nos llevan a las fechorías mientras no había autoobservación. Ahora, a través del trabajo interior y de la autoobservación, pues el freno de la conciencia puede frenar, valga otra vez la redundancia de la palabra, el actuar, el pensar, el sentir del yo psicológico. O sea, ese 3% de conciencia, si lo activamos, como lo vimos en la conferencia, en las dos clases de conciencia, objetiva y subjetiva, y cómo despertarlas, pues nos pueden llevar a vencer ese 97% de ego, de oscuridad, que mora en cada uno de nosotros. Entonces, por eso es tan importante, es juzgarnos a nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos. Si ustedes ven, si ustedes escuchan gentes, conferencistas, juzgando a otros, haciendo conferencias en vivos para juzgar a grupos de esto, a juzgar aquello, juzgar al otro. Gente que no ha comprendido la sabiduría, pero que más sin embargo, pues hablan de esto con una autosuficiencia ridícula. Pero debemos que comprender que realmente debemos que aprender es a juzgarnos a nosotros mismos. Preocúpense por ustedes. Preocúpense por cada uno de nosotros. Es lo adecuado. Bueno, muy bien. Otro aspecto es que resulta bastante importante lo que les decía, ponernos en el punto de vista ajeno. Esto para poder comprender, esto para poder perdonar, esto para poder liberar la conciencia. Porque un dolor, un sufrimiento, un resentimiento es una cadena que llevamos amarrada a nuestro cuello y enlazada en el corazón. Entonces, eso no nos deja avanzar jamás. Una persona llena de venganzas, de odios y de resentimientos no podría jamás avanzar ni un paso hacia el absoluto o en este camino de la autorrealización. Entonces necesitamos comprender a los demás, pero esa comprensión no es mental. Aclaro, esa comprensión no es mental, esa comprensión es producto de la liberación de la conciencia. ¿Cómo se libera la conciencia? Mira que la meditación reflexiva es también tan genial que simplemente con pedir muerte a la Madre Divina, a esos detalles, a esos múltiples detalles, entre más le pongamos la lupa a la escena y descubramos los detalles más minúsculos, más nos va a rendir la meditación o la profundización de eso que queremos comprender, ¿sí? Entonces, brotará la comprensión incluso como esas cuestiones de los dibujos animados que le prende el bombillito al matachito. Así va a ocurrir. Los que lo han experimentado o lo hemos experimentado, lo podemos comprender. Que sencillamente a través de la muerte psicológica, de estar pidiendo muerte y muerte y muerte a los múltiples detalles, un momento cualquiera, sea ahí mismo o después, va a surgir y se va a prender la luz de la conciencia y va a llegar como un chispazo. ¡Zum! Y la persona dice, o uno puede llegar a decir, caramba, ya comprendí, esto es por esto, y esto es por esto, y de verdad uno nota lo ciego que estaba, lo dormido que estaba. Pero es tan interesante de verdad poder llegar,
que se dé ese momento de comprensión, porque la comprensión es de la conciencia y no es a punta de raciocinios ni conjeturas mentales. Es producto de la liberación de la conciencia, producto de la muerte psicológica. Entonces, esto acontece de esa manera y los que lo han experimentado me pueden llegar a comprender lo que les estoy diciendo. Entonces es maravilloso que a través de la muerte, un momento cualquiera, llegue la luz de la conciencia e ilumine el bombillo, como dicen por ahí, del entendimiento y podamos ver más profundamente o comprender la cuestión que queremos comprender. Entonces, esto es muy interesante y de esa manera, pues podemos colocarnos desde el punto de vista de las otras personas o de la otra persona, si es una situación personal con alguien o etcétera, y poderlo comprender. Pero eso no implica que se vaya a justificar a la otra persona, ni tampoco a condenar, simplemente se va a comprender. Lo que les decía hace un momento, vamos a comprender cómo el defecto psicológico, como me hacía a mí también pensar y sentir, también lo hace sentir y pensar a esa persona que no sabe que está siendo, en el fondo, manipulado por un defecto psicológico y pues se torna de una manera X o Y. ¿Sí? Esta es la cuestión. Entonces, muy interesante pues llegar a poder comprender estos aspectos. Bueno, finalmente decirles que la meditación es el pan del sabio, que cuando se habla que es el pan del sabio, si un sabio quiere sabiduría, va a adquirir la sabiduría de las adversidades y de las peores situaciones. Entonces, quien piense equivocadamente en un camino lleno de flores y de un tapete muy suave y tranquilo, está equivocado. La sabiduría se adquiere de las adversidades, de las peores circunstancias se adquiere la sabiduría. Es la realidad. Y cada vez que piden sabiduría, quien les escucha es su propio ser y quien les escucha es su propio entrenador psicológico, su propio Lucifer. Y dicen, bueno, ustedes quieren sabiduría de esto, téngale, tome. Y le mueve todas las circunstancias, escenas donde el defecto va a manifestarse para que lo chequeen, para que lo observen. Es de ahí que las personas dicen, caramba, pero quise ponerme a estudiar este defecto y entonces se alborotó. No se alborotó. Lo que pasa es que el entrenador psicológico le está haciendo el favor a uno de mostrarle cómo es en qué momentos actúa, cómo actúa, qué se piensa y qué más que hacérselo vivir a uno. Esa es la cuestión. Entonces no nos quejemos de las adversidades porque allí hay mucha sabiduría. Incluso, pues por eso se habla que el pan, en los mundos internos, el pan simboliza la sabiduría. Y la sabiduría que alimenta a un sabio, pues no va a brotar producto de imaginarnos figuritas de luz o pensar que la meditación simplemente es como esta imagen que vemos acá, una chica mirando el atardecer en posición de loto y caer en un estado de relajación, porque yo veía algunas personas que asistían a un lugar de meditación y pues lo que se levantaban eran relajados, decían, uy, qué buena meditación, estuvo súper buena esta meditación. Pues cayeron, fue como en un sueñito ahí, en una relajación y pensaron que eso era meditación. Y no tienen idea de lo que es meditación. Meditación es un estado de conciencia, es lograr el estado del chamadhi, el estado superior, superlativo, en el cual podemos investigar de manera consciente pues los asuntos que nos atañen al despertar, conocer la causa causorum de las cosas que queremos comprender, que queremos disolver en nuestro interior. Ahora, pues evidentemente la meditación es la herramienta efectiva para poder cambiar uno. Si ustedes están aquí es porque quieren cambiar, ¿cierto? Porque quizás hayan hecho ya su mapa de lo que son ustedes. Yo ya les indicaba que cómo se podía hacer, ¿no? Ustedes hacen un matachito y le sacan flechitas y dicen, bueno, en esta existencia, ¿qué han hecho ustedes? He mentido. Bueno, entonces el yo mentiroso actuó en esta existencia. He robado, he peleado, he gritado, he hecho esto, he fornicado, he hecho esto, y cada una de esas flechitas le tocará a uno cogerla una por una y decir, bueno, tengo que estudiar este defecto porque actuó en esta existencia y pues yo me quiero quitar esto.
y entonces empieza uno un profundo estudio del defecto en las diferentes circunstancias, en los diferentes centros, cómo se manifiesta, con los sentidos, cómo se relaciona con otros defectos, la causa que me lleva a actuar o a originar este defecto y las consecuencias de ese defecto. Reconocer en la vida de uno, recordar las múltiples escenas donde ese defecto ha actuado y llevarlo a meditación. Esa es la estocada final y pues imagínense, la cantidad de conciencia que se libera es fenomenal. Y ahí se va a originar cambios trascendentales donde el estudiante puede llegar de verdad a sentir la transformación. No la represión, aquí no estamos buscando fingir, aquí no estamos buscando reprimir el ego, necesitamos es liberar la conciencia, aniquilar los aspectos psicológicos. Entonces, muy importante que comprendamos estos asuntos o esta práctica, esta herramienta fundamental de la meditación, que yo digo que la meditación para mí es el bisturí de la disección. Entonces, ustedes con un bisturí muy fino, muy puntudito, muy delgadito, pero muy filoso, necesitan diseccionar digámoslo, un tumor. No van a destruir todo lo que sí sirve o las cosas en lo que necesitan diseccionar y para extraer ese mal de nuestra psicología, estos agregados psicológicos, para destruirlo. Entonces, esta es la meditación reflexiva. Espero de verdad haberme hecho entender de la mejor manera posible. Voy a checar si tienen alguna inquietud, alguna duda con respecto pues a este tema en la cual les pueda pues terminar de aclarar sus inquietudes. Entonces, muy bien. Recordarle también las redes sociales. Un momento. Y muchísimas gracias a todos ustedes que de verdad participan, que comparten esta sabiduría, de aquellos que en algo se les aportó para su propio despertar, pues reaccionen, denle like al video para que tenga pues mejores métricas ante Facebook y se pueda compartir de una mejor manera. Solamente buscamos realmente es eso, ¿no? Entonces, de todas maneras, muchísimas gracias. Denme un momento, voy a checar a ver qué inquietudes le generó el día de hoy. Saludar a todas las personas que se fueron conectando en este día. Mi más fraternal saludo a todos ustedes. Bueno, muy bien. A ver. Voy a checar las preguntas. María Arroyo dice, la posición correcta de meditar, ¿cuál es? Cualquiera. Es recomendable sí que tengan la columna vertebral recta. Es importante tener la columna vertebral recta. Como ven la imagen del maestro Samael, pues así acostadito, tranquilos, en un profundo estado de concentración. De nada sirve estar en una posición de loto y estar mortificados ahí y haciendo fuerza que la columna esté derecha o que lo otro, porque pues realmente no va a haber concentración. Necesitamos que el cuerpo esté tranquilo y nos podamos concentrar en lo que nos atañe, en lo que verdaderamente es importante, que es la meditación. Entonces, eso es lo importante. No la meditación, olvídense que es una posición yoguística. Quítense eso de la cabeza, por Dios. Porque si no van a resultar creyendo y todavía creyendo estas cosas que son absolutamente equivocadas. Escuelas de yoga, escuelas de meditación, hay muchísimas. Y como ven allá, el incienso y las mandalas y los cojines, dice, ay, aquí sí se puede meditar, esto sí es un lugar para meditar. No, mira, ustedes pueden tener en su hogar un lugar para meditar. Y de verdad, si lo tienen bien ahí, digámoslo, acuden a este lugar seguido a meditar, van a descubrir que ese lugar se empieza a cargar como de una energía. Otra persona o ustedes mismos, bueno, es que ustedes mismos no lo pueden llegar a sentir quizás, ¿no? O pueden que sí. Pero otra persona diferente a la que está ahí meditando, llegue, se hace allí y siente esa vibración, siente como esa fuerza que queda cargado ahí en el lugar. Es bastante especial. Pero
Tampoco puede ser condicionamiento. Es que no podemos tener condicionamientos de nada. Aquí no hay condicionamientos. Si no es en ese lugar, entonces ya no puedo meditar. No, olvidémonos de eso, ¿no? Bueno, entonces no es, es que la posición esté tranquila, estén cómoda, la columna vertebral lo más recta posible y estén tranquilos, que nada le esté mortificando. Esa es la posición correcta, María Arroyo. Bueno, Araceli Sandoval dice, entonces el acto de contrición es llegar a eliminar el defecto psicológico mediante la comprensión de ese agregado. El acto de contrición, Araceli, es el acto de arrepentimiento. Arrepentimiento. Ese es el acto de contrición. Y no se puede eliminar un ego si uno no se arrepiente de haberlo creado o de haber actuado así. Imaginémonos que uno va a estudiar, pongámonos una idea, ¿no? Planteemos una situación. Imaginémonos que queremos eliminar el defecto, a ver, de la prostitución o del adulterio. Y uno decir, no, pues tan bueno que la pasé con el adulterio, pasé momentos muy agradables, y voy a meditarlo, sí, pero no siento arrepentimiento de haber actuado así, de esa manera, o haber hecho fechorías en torno a esas cosas. Pues ¿cómo lo voy a eliminar? No se puede eliminar. Sencillamente es como querer tirarle una bolita de papel y querer pensar que con eso lo vamos a destruir. No, debemos que llegar al acto de arrepentimiento y el acto de contrición. ¿Cómo se llega a eso? A través de la reflexión, a través del reconocimiento de la equivocación, en lo equivocado que estábamos. Entonces, si nosotros pensamos que no tenemos nada de qué arrepentirnos, pues ¿cómo podríamos eliminar algo realmente? Al caso, un asesino, estas gentes que están en las cárceles producto pues de dejarse llevar de sus propios deseos y de sus propios egos, ¿ustedes creen que estas personas que no se arrepienten van a salir cambiados y transformados de la cárcel? ¿Ustedes creen que realmente estar allí en la cárcel años o unos años van a salir transformados en mejores seres humanos porque se arrepintieron? Hay seres que no se arrepienten, hay personas que no se arrepienten y dicen, no, y si me volviera a pasar, vuelvo y lo mato, dice la persona. ¿Qué arrepentimiento? Entonces, el acto de contrición es producto de la reflexión, de la comprensión. Va a llegar ese arrepentimiento de corazón, y se va a dar el perdón de corazón, ¿sí? Ese perdón es producto pues de una comprensión, no, o ese acto de arrepentimiento es producto de una comprensión, no es producto de la mortificación. Un ejemplo: la mamá le pega al chico o a la chica, o le da unos golpazos, la castiga severamente, brutalmente, y después se arrepiente. Dice, va a decir, bueno, voy a meditar. Uy, sí, es que le pegué. No, me dio pena, me dio tristeza. Uy, mire la carita que hizo. Uy, no, le dejé unos morados. Uy, no, me arrepiento. Pero ese arrepentimiento es por la mortificación de la conciencia, ya del ego. Sí, puede ser también. Pero no de un estado de comprensión, o no de una comprensión. ¿Y cómo que no de un estado de comprensión? Porque el estado de comprensión o la comprensión va a surgir de la liberación de la conciencia. De la liberación de la conciencia surge la comprensión, como un chispazo, como le decía, y se va a dar ese acto de contrición, de arrepentimiento. Ojalá de verdad me haga entender. De pronto no sé si me enredo, pero bueno, así es la cosa. Araceli Sandoval dice también, Salvador, después de qué tiempo de haber tenido una respuesta en el sueño de lo que se preguntó en el astral, pero no recordamos bien lo que se nos mostró, debemos mantralizar el Raón Gaón para volver a recordar el mensaje? Sí, pues ustedes, ya sea que se levanten en la mañana, lo pueden recordar, o sea, lo pueden empezar a mantralizar, se despiertan, pero quédense quieticos. Hacer la yoga del sueño es importantísimo,
no levantarse de sopetón, porque pues así recuerden muy bien las cosas, después ustedes van a darse cuenta que no recuerdan, que se les olvidó, que se confundió todo. Traten de hacer la yoga del sueño recordando muy bien lo vivido, quieticos, y ahí sí se despiertan, lo pueden copiar, lo pueden grabar, lo pueden, bueno, como ustedes lo prefieran. Si en ese momento preciso que están haciendo la yoga del sueño no lo recuerdan, mentalmente, quieticos, hagan el Raon Gaon las veces que sean necesarias y esperen y llegará el recuerdo. Si no llega el recuerdo, pues muchas veces ustedes han notado que durante el día les llega el recuerdo o ven, escuchan una palabra o tal cosa y ¡prum!, les trajo el recuerdo. Eso queda grabado, no quiere decir que se haya olvidado. O sea, bueno, se puede haber olvidado, pero eso queda allí grabado y en un momento dado lo pueden recordar. Ahí es. Oliver, ay, es que esto se me mueve acá. Bueno, Oliver Aguirre dice, señalar los defectos de los demás, las malas acciones de los demás, también nos hacen fanáticos. Por supuesto que sí, Oliver. Por supuesto que sí. Eso es cuestión de fanáticos. Solo los fanáticos son los que se la pasan haciendo y señalando y mirando y que mira aquel, y que mire lo otro y que mire aquello y que mire, y en eso se la pasan. En eso se la pasan. Pero son absolutamente pésimos para mirarse en a sí mismos. Y nosotros no podemos caer en eso. Es necesario que, así como somos de rápidos para juzgar a los demás, seamos de rápidos para juzgarnos a nosotros mismos. Y entendamos, comprendamos, por favor, que cada quien responda por sus actos. Aquí quien piense cambiar a los demás anda equivocado. Es un fanático y los fanáticos son peligrosísimos. Chismosos 100%. Absolutamente. Injurian, condenan, se unen con replicadores de chismes, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos caer en eso. Dediquémonos a nuestro propio trabajo, que las gentes digan, que las gentes hagan, pues allá cada quien deberá responder por sus cosas, que si lo está haciendo mal, pues, ¿qué se puede hacer? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, algún día eso se acabará. Entonces dediquémonos a nuestro propio camino. Preocúpense por ustedes mismos, preocupémonos por nosotros mismos, porque claro que sí, es un estado del fanático que es una enfermedad mental, realmente. Entonces no podemos caer en eso, son personas que, o podemos volvernos personas peligrosísimas. Es necesario aniquilar esos estados de fanático en uno, muy importante. Bueno, Araceli dice, dice, confirmo, he pedido sabiduría y me mandan situaciones las cuales quiero eliminar. Es difícil, pero sí creo que no es imposible. No, no es imposible. A veces se torna complicado. Y mire cómo son las cosas, Araceli y todos ustedes. Mira que mientras uno, de verdad, está en tinieblas, literal, no puede ver la salida de las cosas. Pero vaya y tenga un poquito más de conciencia, vaya y tenga un poquito más de luz y dice, caramba, pero yo cómo actué de esa manera, o por qué no veía la salida si estaba tan claro lo que debía hacer, porque el estado de inconsciencia de uno es terrible. Entonces, pero bueno, la única manera de despertar es en el gimnasio, y pues hay cosas que se dan o se provocan con el ánimo de uno templarse y conocerse a sí mismo. Entonces la conciencia y los estados de conciencia hay que provocarlos. Pues esa es la cuestión. Entonces dice, es donde se ven los egos más fuertes y buenos. Sí, egos, tanto yoes buenos y malos, los yoes malos y los yoes buenos, que son bien buenos, o sea, que son bien malos los yoes buenos. Y toda situación hay que adquirir la sabiduría correspondiente de la situación. De verdad que mira, si nosotros aprendemos a ver cada situación de la vida, por muy compleja que parezca, como una lección de vida para aprender algo, no sufriríamos ni vamos a renegar
por la escuela. No quiere decir que seamos tontos, porque es que esto mismo lo cogen, mis palabras los cogen los fanáticos, los mitómanos, y entonces dicen, bueno, pues entonces le voy aquí a clavar esto y aguántese para que trabaje. No, las cosas no son así. Y ahí es donde se equivocan, porque piensan que tienen un concepto muy equivocado de lo que es despertar la conciencia. Y cuando les llega su varillazo, entonces dicen, ¿y no que es tan despierto? Entonces ahí es la cuestión, ¿no? De verdad que hay que despertar. Bueno, Brenda Wilkinson dice, bendiciones Salvador y el grupo, bueno, muy bien, también para ti. Rebeca Santos, Johanna Montoya dice, cuando uno hace retrospección en la noche, salen muchos agregados con los que uno se identificó y ayudar a llevar eso y ayuda a llevar eso a meditación reflexiva cuando está muy ruidoso ese defecto. Sí, totalmente. Mira, la verdad que estas experiencias que le comento y tengo, o sea, no me desplayo en más porque pues no es la idea, es con el ánimo de que ustedes comprendan que cada uno de ustedes puede también lograr lo mismo, que cada uno de ustedes puede llegar a comprender y profundizar dentro de su propia psicología y descubrir su universo interior de sabiduría. Es inmenso lo que tenemos dentro de nosotros mismos, pero pues necesario llegar a estos aspectos de la meditación sencilla. Ahora, algo que me acuerdo en este momento es que tengo que decirles que para los intelectuales y los sabiondos y los bribones les va a costar muchísimo la meditación sencilla. Por eso es lo difícil de lo sencillo. No lo comprenden los bribones, los intelectuales, los que se han leído los libros del maestro para arriba y para abajo y que creen que ya lo saben todo, solo teorías. O aquellos bribones que vienen cargados su mente de puras teorías y de puras hipótesis y de creencias, pues llegan a decir, no, pues esto es tan sencillo, yo creo que le falta algo, y es cuando le empiezan a agregar, ya ponerle cosas, ya meterle otras cosas, y finalmente los perjudicados son ellos mismos y a las personas que les enseñen, porque todos los que practiquen eso van a fracasar. Pueden estar años patinando ahí en el piso enjabonado como pensando que están avanzando y no han originado ni un solo cambio, ni una sola transformación. Entonces, en el fondo, perdiendo el tiempo, ¿no? Pero esa es la cuestión. Bueno, María Arroyo, gracias por su atención a mi pregunta. No, con muchísimo gusto, Mari. Johanna dice, a veces me llegan recuerdos de experiencias ya de tiempo, pero llegan en un momento que me dan la respuesta que es necesaria. Sí, también. Por eso algunas experiencias, algunas experiencias son de cosas que nos están sucediendo en el momento, otras de cosas que nos pueden llegar a suceder, otras de cosas que estamos trabajando en nuestro mundo interior, otro de cosas que podemos llegar a lograr, otras de cosas que ya hemos logrado. Por eso hay que aprender a discernir tanto, hay que aprender a discernir porque pues si se toman las experiencias oníricas y no se aprende a leer ese simbolismo, muchas veces nos podemos confundir. O a veces todo se toma hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y se cae en el error, que es lo más común. Todo hacia afuera, y se cae en el error. Eso es lo más común también. Entonces, pues, pero siempre las experiencias tienen pues un simbolismo, ¿no? Aquí me salté una pregunta de Johanna. Disculpa. Dice, ¿es mecánica la muerte cuando no se da antes el arrepentimiento, por lo que no morirá nunca ese defecto? ¿Puede morir un aspecto, Johanna y todos ustedes, muchachos, damas y caballeros? Puede morir un aspecto del yo, hasta un punto puede morir, pero queda ahí como medio trillado, digámoslo como medio trilladito, porque hay una comprensión, evidentemente hay una comprensión de que no es la conciencia la que actuó en esas cosas, pero no hay arrepentimiento. Entonces queda medio trillado y hay que entrar más en profunda meditación, en reflexión, en comprensión,
Y a través de la reflexión y la comprensión se llega al arrepentimiento. Y luego, pues a medida que vamos muriendo esos múltiples detalles, surge la luz de la comprensión. Y ese arrepentimiento es necesario, porque de verdad, ustedes lo van a checar, van a ver a su Madre Divina, que es la que nos ayuda a matar los defectos, viéndonos con franqueza, con bondad, con sinceridad, si lo queremos de verdad eliminar o no. De verdad. Ustedes como mamás y como papás pueden llegar a sentir que cuando mandan a un chico, a un niño, bueno, haga tal cosa. Sí, yo lo voy a hacer, pero ustedes saben que la intención es que no lo quiere hacer. Sí, no lo quieren hacer. Ustedes como papás, ahora imagínense la Madre Divina que lo conoce a uno al derecho y al revés. Ellos saben si uno quiere de verdad arrepentirse o no. Mientras nosotros no nos arrepintamos de los defectos, no nos entremos a ese arrepentimiento, a ese acto de contrición, seguiremos defendiéndolos, seguiremos justificándolos, seguiremos complaciendo nuestra manera de pensar, bueno, o la manera de pensar del ego, del yo, la manera de sentir, de actuar, de hablar. ¿Y qué quiere decir? Pues no van a originar o no vamos a originar cambios en nuestra existencia. Y es producto de eso, de que no hay arrepentimiento. Entonces, pues, sencillamente, si no nos arrepentimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Muchas veces hay algo que se llama el karma. Y a través del karma, si no llegamos, escuchen muy bien esto, si no llegamos a través de la reflexión, de la meditación reflexiva, a comprender algo, a arrepentirnos de algo, tranquilos, el karma sí nos lo va a hacer saber y sí nos lo va a hacer sentir el arrepentimiento. ¿Y cómo? Con dolor, con sufrimiento. He ahí, bendito el dolor que me hace despertar. Entonces, veamos los 8 años de Job, donde se cobran los delitos contra el Espíritu Santo. Espantosos, dolorosísimos, pero con dolor se fija la conciencia, para que quede grabado hasta las entrañas, hasta el tuétano, hasta más allá del alma, que eso no se hace. Y las recurrencias o el karma nos enseña a lo largo de la existencia, pues esta ley que en carne propia nos hace sentir lo que no debemos que hacer. Entonces, si no nos arrepentimos a través del dolor, entonces ¿de qué manera? Ese es el basamento de las infradimensiones. El arrepentimiento. Y allí en las infradimensiones, una y otra vez proseguir realizando las mismas cosas, una y otra vez, hasta la explosión de la molécula a punta de dolor, es que se comprende a la mala, con dolor y sufrimiento. Nosotros estamos en un orden de ideas diferente, pero es necesario el arrepentimiento. Es necesario. Bueno, dice Araceli, entendido Salvador. Bueno, muy bien. Ahora sí paso por acá. Margarita Leal, bueno, muchas gracias, con muchísimo gusto. Margarita, Rebeca Santos, bueno, muy bien. Johanna Montoya, creo que no hay más inquietudes, ¿no? Espero de verdad que haya quedado este tema lo más claro posible. Dora Norton dice, bueno, gracias Salvador, había entrado a las prácticas y no podía hacerla, ahora ya la comprendí más y creo podría realizarla. Bueno, con muchísimo gusto, claro, Dora, muchísimo gusto. Pues el objetivo es practicarlas, por eso pues en las prácticas que realizamos los lunes llegamos hasta un punto donde cada uno pues tiene ya elegido su escena, su agregado psicológico que previamente o está estudiando o quiere estudiar, y en secreto y en profundo silencio y concentración entre en su estado meditativo. Entonces
Cuando Buda, el Siddhartha Gautama, meditaba, era en su propio mundo interior, conociéndose a sí mismo, descubriendo sus propios demonios psicológicos. Más las gentes profanas, como les digo, que los veían allá sentaditos, pensaban que, ¿y qué están haciendo? Meditar. Y se iban con ese concepto y pensaban que, y luego montaron hasta escuelas, ¿no? Y eso se difuminó por todo el planeta como lo conocemos, de que creer que meditar es estar allá sentaditos debajo de un árbol en posición de loto y ya, y no más, o escuchar los pajaritos y ya, no. Es realmente hacerse consciente las propias tinieblas, como dice Carlos Jung. Decía Carlos Jung, nadie se ilumina imaginándose figuritas de luz, sino haciendo consciente sus propias tinieblas. Esa es la realidad. Entonces, pues aquí tenemos la meditación reflexiva fundamental si queremos de verdad despertar la conciencia. Es necesario. Bueno, Emanuel Pérez dice, buenas noches Salvador, saludos cordiales a todos los presentes. Bueno, muy bien. Eso es todo por el día de hoy, de esta maravillosa herramienta que es la meditación reflexiva, como lo decía el mismo venerable maestro Samael, y definitivamente es así. Si no se aprende a meditar, no se puede disolver el ego. Así de sencillo es, así de radical es este asunto. Y es tan sencillo que, como les digo, lamentablemente muchos, a veces los conferencistas e instructores, llegan a tergiversar, a confundir, a intelectualizar, agregándole una cantidad de cosas equivocadas que no son. Entonces, entre más sencilla, así como tal, y simple y sintética, da resultados. De verdad, practíquenla así, que los resultados no se harán esperar. Y compruébenlo y enséñenlo también de manera sencilla, de manera muy simple, esta técnica de meditación, para que las personas puedan comprender, entrar al mundo de la sexta dimensión y poder comprender la causa causorum, el origen de los agregados psicológicos. Y cualquier defecto psicológico, pues ustedes pueden llegarlo a meditar y profundizar hasta el punto de llegar a conocer, la Madre Divina les mostrará el origen del defecto o una escena o una situación o una recurrencia, bueno, en fin, particular. Entonces eso es todo, les deseo mucha fuerza, mucho ánimo para todos ustedes, paciencia, perseverancia es necesaria para ir avanzando gradualmente en el camino de la autorrealización, que la sabiduría, el poder y la justicia nos acompañen hasta el final de este camino y les deseo pues muchísima fuerza, muchísimo ánimo para todos ustedes, seguir adelante, tener paciencia y continuar practicando, que la práctica es la que nos da la vivencia, la que nos da la sabiduría, no la mente, no el intelectualismo, no la creencia, es la práctica, es la vivencia. Eso es todo por el día de hoy, que pasen feliz noches, que descansen, nos veremos próximamente con otro tema, ¿no? Que estén bien, feliz noche.